Buen día, mi nombre es Victoria Bailandra y yo les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología de una hemiplegia izquierda. Esta se refiere cuando hay una parálisis o una debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Este es el resultado de un daño en el hemisferio derecho del cerebro. Algunos de sus aspectos claves sería la localización. La hemiplegia izquierda ocurre típicamente por un daño, una lesión en el hemisferio derecho del cuerpo, ya que esta es la encargada de las funciones motoras del lado izquierdo del cuerpo, es decir, es contralateral. Y las áreas más comunes en ser afectadas sería el área primaria motora, es decir, la corteza motora, y áreas asociadas que pueden influir o que estén influyendo en el control motor. Sus causas más comunes. Tendríamos que la causa más común es un ACV, un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, que afecte el hemisferio derecho. También tenemos traumatismo cráneoencefálico, que son lesiones traumáticas que pueden llegar a causar daño focal. Y también tendríamos los tumores cerebrales, ya que los tumores afectan la corteza motora y pueden llegar a causar una hemiplegia, puede llegar tener como resultado una hemiplegia. Hola, ¿qué tal, profe? Mi nombre es Julio Páez. Yo le continuaré hablando sobre la fisiopatología de la hemiplegia izquierda en nuestros pacientes. Siendo analítico y teniendo un abordaje fisioterapéutico en nuestros pacientes con hemiplegia izquierda, tenemos que tener consciente y estar actualizado en qué áreas del cerebro o cómo afecta fisiológicamente esta patología en nuestros pacientes. Teniendo dos puntos importantes, lo que es los mecanismos fisiopatológicos y los aspectos asociados con esta patología. En estos mecanismos fisiopatológicos tenemos lo que es el edema cerebral, lo que es la desconexión neural, lo que es la isquemia. Hablando bien con respecto a la isquemia, básicamente esto es la disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, la cual esto va a ocasionar la muerte celular de algunas neuronas. Ahora, hablando en el edema cerebral, básicamente esto produce una inflamación a nivel del cerebro. Esta inflamación genera un exceso de líquido, la cual va a generar una presión intracraneal, ocasionando dificultades en el tema del control motor y en algunas funciones cerebrales. Hablando con la desconexión neural. En la desconexión neural nos dice o nos informa básicamente que es una obstrucción de las vías neuronales, la cual va a generar diversas patologías en nuestros pacientes o diversas afecciones. Sobre todo en los pacientes con hemiplegia izquierda va a generar afecciones a nivel del control motor y en la coordinación, es decir, nuestros pacientes no van a tener un control motor óptimo y funcional para realizar diversas actividades. Hablando en los aspectos asociados, tenemos que tener dos puntos importantes, la cual es la espasticidad y las dificultades cognitivas y perceptivas. En la espasticidad va a producir un proceso espástico en nuestros pacientes, es decir, va a generar un aumento del tono muscular en el área afectada, es decir, en el área izquierda. En las dificultades cognitivas y perceptivas va a tener unas alteraciones de la percepción del tiempo y espacio, involucrando lo que es la propiocepción de nuestros pacientes y en el tema cognitivo y funcional. Dando un breve resumen con respecto a la fisiopatología, es importante que nosotros como fisioterapeutas tengamos conocimiento de la fisiopatología con respecto a nuestro paciente neurológico, ya que así podremos tener un abordaje eficaz y un abordaje óptimo e individual a cada uno de nuestros pacientes, ya que cada área del cerebro nos podrá ayudar a tener un abordaje de evolución en nuestros pacientes. Las personas con hemiplegia pueden experimentar dificultades en diversos ámbitos. Entre ellos están los motrices, que afectan directamente a la movilidad, los sensitivos, que afectan directamente a la percepción, y los cognitivos. La parálisis propia de la hemiplegia puede afectar diferentes musculaturas, ya sea en las extremidades o a nivel del tronco,
del lado afectado. En este caso serían brazos, manos, piernas, pies, tronco e incluso parte inferior del rostro. Algunos signos que podemos notar en el paciente serían pérdida del equilibrio, dificultad para caminar, dificultad para agarrar objetos, pérdida de coordinación de los movimientos, pérdida de precisión de los movimientos, fatiga muscular, dolor muscular, pérdida cognitiva. Aparte, la sensibilidad y la percepción de la temperatura del paciente se va a ver afectada y alterada a lo largo de todas sus sesiones fisioterapéuticas. Entonces, todos estos signos y síntomas debemos de tenerlos en cuenta al momento de aplicar nuestra terapia en el paciente. Iniciamos el abordaje con la técnica de iniciación rítmica, proyección anterior y ascenso. Le enseñamos mediante comandos de voz, ya que el paciente no va a tener total independencia hacia ese movimiento. Luego, cuando pueda aplicar la diagonal, se le aplica resistencia. Vamos a empezar con la técnica de iniciación rítmica en descenso con proyección anterior. Luego, por comandos de voz, le indicaremos al paciente en la primera diagonal que lleve su hombro en dirección hacia su rodilla. En el segmento de la pelvis se utilizó en un principio la técnica de iniciación rítmica, ya que parece ser la más conveniente en este tipo de pacientes, el cual no tiene aún control total del movimiento. La técnica de iniciación rítmica nos ayuda a enseñarle el movimiento al paciente y es la entrada a la conciencia del movimiento. Esta técnica va acompañada de comandos verbales para facilitar el aprendizaje. De esta manera, con comandos verbales sencillos como arriba y adelante, o abajo y hacia atrás, o en la otra diagonal, hacia atrás y hacia arriba, o abajo y hacia adelante, le vamos a enseñar los patrones de movimiento al paciente para tanto hacerle una retroalimentación cognitiva como para facilitar este mismo movimiento. En especial, ya que a la hora de la neurorehabilitación tenemos que ir haciendo progresiones de la marcha en la cual la pelvis debe hacer un movimiento correcto, en especial a la hora de ascender para dar paso a la fase de balanceo de la pierna. En una fase posterior, cuando el paciente sea capaz de realizar el movimiento sin asistencias y pueda acatar órdenes verbales, se utilizarán las técnicas de combinación de isotónicos, en donde utilizaremos el feedback concéntrico-excéntrico basado en el principio de inervación recíproca. Esta combinación de isotónicos la hicimos específicamente en la diagonal de ascenso anterior, ya que de esta manera vamos a facilitar el ascenso de la pelvis a la hora de realizar el paso de la marcha, mientras que utilizamos el descenso anterior con una inversión de antagonista también para facilitar el ascenso, pero también facilitar el apoyo inicial tanto de la pierna como de la pelvis.